60 años es el rango. Sí, correcto. Ese número dentro de 61 a 80 años, que representa 170, eso representa y sumamos la cantidad de casos en edades mayores de 80 y decimos, esa población mayor de 60 años que se ha venido discutiendo en las últimas semanas, está representando en el país el 52.6%. La sumatoria. O sea, el 52% de las personas que fallecen por COVID-19 o sospechosas de COVID-19 y confirmadas de COVID-19 son mayores de 60 años. Mayores de 60 años. Sin descuidar también un dato importante, que en las edades comprendidas entre 41 y 60 años son el 36.2%. Importante dato ese. Y si sumamos los demás las de 40, o sumamos los de 40 años en adelante, representan el 88.8%. ¿Qué significa eso? Que las personas que han fallecido, 9 de 10 tienen más de 40 años. O sea, es una población joven, por eso el promedio de edad, pese a ese número de personas mayores de 60 años, el promedio de edad de fallecidos es de 60 años. Sí, por eso, por la cantidad de personas arriba de 40 años y menores de entre 40 y 60 están falleciendo. Correcto, sí. Así es. Letalidad COVID-19 por departamento de Honduras. En departamentos vemos cómo Cortés mantiene ese promedio de 60.2% en relación al reporte de fallecidos, pero vemos el incremento que ha tenido Francisco Morazán con un 26.6%. La semana anterior comenzaba a sumar y alcanzar el 20%, pero el número de decesos en el departamento de Francisco Morazán en la última semana de los confirmados, que pueden ser decesos de los últimos 10 días, y sabemos qué ha ocurrido con los reportes que el noticiero ha dado constantemente, día tras día, del número de sospechosos que en sala de COVID han muerto en Francisco Morazán y principalmente en el Distrito Central, que hace sospechar que por el aumento de Francisco Morazán va a descender el número de fallecidos en Cortés y que Francisco Morazán va a llegar a superar el 30% para la próxima semana en el número de decesos confirmados hasta la fecha de la semana 16. Este dato es el porcentaje de la positividad. Este es un mensaje claro, ¿verdad, doctor? Aquí, sí. Mire, cómo ha ido, bueno, del 41%, llegó hasta un 52%, y luego se mantiene en la última semana en un porcentaje aproximado de un 47%. Sí, se mantiene en un 47% el total del promedio de la semana. La semana anterior, que había sido la semana número 14, el promedio era del 37%. Y seguimos insistiendo, de resultados de positividad hacia atrás. Ojo, porque sabemos en los reportes de las pruebas actuales que realizan tanto a través de pruebas rápidas. Hay una información del Instituto Hondureño de Seguridad Social que en un ejercicio de pruebas rápidas de hace 48 horas la positividad la estaban teniendo en un 52%. 52% en una prueba que se ha criticado mucho, pero se está viendo la necesidad, ya que en este momento no hay forma de poderse realizar fácilmente una prueba PCR. Son las pruebas rápidas, las alternativas. Quiero decirle algo, aquí en el noticiero siempre con esa imagen interesante. Quiero decirle algo, hemos tenido siempre comunicación con el doctor Edwin Cruz, que es el director del Hospital San Felipe, que está haciendo una enorme labor ahí con los pacientes COVID-19. Dice que se realizaron, bueno, y esta semana anunciamos que había recibido equipo para hacer pruebas. Sí. Para hacer pruebas, entiendo que pruebas rápidas, ¿verdad? Sí, y están con el plan de tener un laboratorio para poder habilitar el proceso para realizar PCR. Y dice aquí, hicieron 550 pruebas. Y en este caso, 8.6% porque fue aparentemente entre los empleados, el 8.6% resultó positivo. Y son personas asintomáticas. Y son asintomáticas, porque están laborando. Sí. Nadie que está con síntomas va a estar laborando. Qué bueno esto que se estén haciendo finalmente las pruebas rápidas por parte de SINAGER, la Secretaría de Salud. Porque las pruebas rápidas, hay que decirlo, solo lo ha estado haciendo el Seguro Social. Con buen suceso. Quiero decir con buen suceso porque eso le permite en las empresas maquiladoras en el norte del país, en todas las empresas donde se han hecho allá en San Pedro Sula, es decir, en Cortés, aquí en Francisco Morazán, detectar los casos, aislarlos, evitar más contagiados y tomar decisiones.
Entiendo que ya aquí, por ejemplo, en el caso del Hospital San Felipe, ya se están haciendo estas pruebas rápidas y qué bueno que se estén haciendo estas pruebas rápidas. Es una insistencia incluso que hemos tenido con las brigadas que están casa por casa. Está bien que sean a las brigadas, es una buena decisión, es una sugerencia y una propuesta que hemos hecho aquí en el noticiero porque hay que ir a buscar el virus, hay que hacerle pressing al virus, pero el trabajo siento que se queda un poco limitado, siento que se queda un poco corto porque en esas visitas casa por casa la revisión es clínica nada más, Sí. si tiene o no tiene síntomas. Pero ¿qué pasa con la familia que llega y no tiene síntomas nadie? Lo correcto sería, dígame la persona que más sale aquí porque va a trabajar, Correcto, pues la el que fulano de toma tal. Venga señora, hagamos una prueba rápida. Si sale negativo, gracias a Dios. Pero si sale positivo, hay que hacerle a los demás. Hay que hacerle a los Ahí demás, mismo. porque han Ahí tenido mismo contacto y directo. si no tienen síntomas, pues qué bueno también, pero aquí está el tratamiento. Porque esos asintomáticos, si salen y se confían porque no tienen síntomas, Sí. pueden contagiar a otros. Así es. Y el 52% en este ejercicio llama poderosamente la atención porque la tendencia en las pruebas rápidas en poblaciones que no tienen síntomas y que se hacen como tamizajes han dado en ese porcentaje que le resultó al San Felipe, entre un 8 y un 10%. Después conocimos datos del Seguro Social donde hablaban de un 20-25%, pero en la actualidad, en un ejercicio hecho por el Seguro Social, nos comentaban que era el 52% en pruebas rápidas así. en Tegucigalpa. Sí, en Tegucigalpa. Porcentaje de personal de salud con COVID-19. Qué impactante está este dato, doctor. Enfermeras, médico general. Enfermeras, esos son datos proporcionados y tomados por la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud, valga el término de palabras, o sea, Sí. son datos oficiales. Datos oficiales, Hasta sí. la semana número 15 se tenían 1.121 casos confirmados de personal de salud. 1.121. doctor. 1.121. Es un informe oficial ese. Personal de salud. Personal de salud. 1.121 entre médicos, Ahí se recogen, especialistas, técnicos, etcétera, ¿verdad? Sí, ahí se recogen las enfermeras, por ejemplo, se recogen esas estadísticas que representan el 37.8%. O sea que del personal de salud, de 10 que enferman, 4 son enfermeras. Frecuencia de síntomas en pacientes COVID-19. En la ¿Qué es lo que más, cuál es el síntoma que mayor se presenta? La tos. La tos. Y ese no es un buen síntoma. O sea, no es un buen signo tampoco. Porque significa que esto está avanzado. Eso está avanzado. Que aquí hemos quitado por las descripciones, en los planteamientos, en las orientaciones a la población, que no piensen que la tos lo consideren un síntoma inicial de COVID-19. La Eso tos, significa descenso. oiga, le titulo eso. La tos no es un síntoma inicial de COVID. No es un síntoma inicial de COVID-19. La tos ya significa inflamación que puede ser a nivel bronquial o a nivel pulmonar, máxime si la tos es frecuente, es persistente, es insidiosa. Si eso es así, ya no lo considere como normal. Y como hace aproximadamente un mes y medio presentamos unas gráficas similares, y aquí en el noticiero, donde era la tos el síntoma principal. Entonces, si una persona está llegando con el síntoma principal, la tos, el COVID ya está avanzando. La tos no se va a presentar en los primeros días, en su gran mayoría. Y les explico por qué. Porque nosotros tenemos en nuestros estudios más de 200 personas donde a nivel de atención primaria solo un 5% presenta tos cuando lo abordamos. Y el síntoma principal es ese síntoma que se ve como dolor de garganta, que se está ubicado en la 4ª escala. Esa persona que llega solo con dolor de garganta es el que comienza con los síntomas. El dolor de la garganta, en lo que nosotros hemos visto con un estudio que vamos a presentar para la próxima semana, 200 personas ya en manejo comunitario, ambulatorio. El síntoma principal es el dolor de garganta. Esos son los que llegan temprano. Y es por eso que se salvan, porque llegan a tiempo. Si usted está esperando salvar a alguien que ya llega con tos y que le dice que la tos la tiene hace 7 días, o que la misma fiebre, que es el segundo síntoma, lo está presentando hace 5 días, 5 días tiene que sumarle usted 4, porque 4 días es el tiempo mínimo de incubación o promedio de incubación. El 80% de las personas que llegan a desarrollar síntomas pasan por un periodo de incubación de 4 días, pero no es que el virus que no le haya dado síntomas a ese momento, no es que no está teniendo una réplica.
se está replicando en el organismo. Y cuando ya tiene esa capacidad de crecimiento, comienza con los síntomas. Ojo, cuando a usted le dicen que la fase viral dura 7 días, no se está refiriendo a 7 días con síntomas. Es a los síntomas sumarle 4 días. Entonces, licenciado Melgar, ¿qué es lo que queda? 3 días para actuar, máximo. 3 días para actuar. Si usted se pasa de 3 días con síntomas, la fase pulmonar lo está esperando. Y en fase pulmonar, estemos claros, el tratamiento maíz no va a tener la efectividad que se requiere porque se implementa ahí el maíz AAA y el esquema catracho que se está empleando en este momento. Y es cuando ya se necesita oxígeno, ¿verdad? ¿Cuándo se necesita oxígeno? Sí. ¿Cuánta población ahora está llegando requiriendo oxígeno? Pues casi toda la que llega a los hospitales. El tratamiento maíz le va a funcionar si usted se lo toma cuando tiene ardor de garganta, Cuando están los síntomas... o tiene dolor de cabeza, o tiene fiebre, pero ya cuando está con tos, ya es maíz AAA o catracho. O catracho. Y oxígeno. Y oxígeno. Ya la cosa se complica. Y oxígeno. No espere usted seguir con esos síntomas que vayan progresando, porque es bien importante explicarle a la población, en primer lugar, tiene que acudir y saberle definir cuáles son los síntomas que deben de hacerlo urgir. Si ya fue a la evaluación y comienza con el dolor en el pecho o está con una tos insistente, debe de volver, porque probablemente ya se llegó tarde al momento de dar su tratamiento. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con el análisis final, un par de cosas importantes que hay que decir sobre este particular y buenas noticias también que hay que decir sobre este tema del COVID-19 aquí en la capital. Ya volvemos.